Para mí la religión es aquello más difícil a lo que un ser humano se puede enfrentar, porque hay otras disciplinas, como la ciencia, que son sumativas, es decir, tú haces un descubrimiento y sobre ese descubrimiento otro descubrimiento y otro descubrimiento. Y de personas de hace muchos años que hicieron un descubrimiento, podemos ir sumando a ese descubrimiento otro descubrimiento hasta alcanzar certezas y evidencias científicas. Es decir, año tras año, siglo tras siglo, la ciencia avanza porque es sumativa, se van sumando unos inventos ciertos a otros hasta conseguir cada vez una tecnología y una ciencia mayor. Pero en el campo de la religión esto no pasa. No pasa porque si realmente vamos a la palabra religión, que quiere decir religar, es unirse con la divinidad. Y la divinidad siempre nos desmarca, siempre rompe nuestros esquemas, siempre empezamos de cero. Es como una especie de arena movediza en lo cual no se puede construir nada. Y esto es así porque al final lo que Dios pretende en nosotros es que nosotros seamos como dioses. Hay infinidad de religiones que toman a ciertos iluminados como cercanos a los dioses, incluso en contacto con la propia divinidad, y a veces como los mismos dioses. Esto es porque hay gente que realmente se atreve a coger la religión en serio y empezar a edificar su propio camino, desde la duda y no desde la fe. Esto lo recoge René Descartes en Meditaciones Metafísicas, donde lo pone en duda todo. Dios, la inmortalidad del alma, lo pone en cuestión todo. Y a partir de cuestionárselo todo, empieza a edificar. René Descartes encontró esto tan difícil que al final lo dejó en un libro y se dedicó a otras cosas científicas que eran mucho más fáciles, comprensibles, edificables, que la cuestión de la religión. Si vosotros os metéis en el camino de Dios, de cómo conseguir la inmortalidad del alma y todo esto, notaréis que encontraréis un montón de dificultades dificilísimo de superar y que nadie os va a poder ayudar porque tenéis que elaborar vuestro propio camino. Lógicamente, la religión es que como cualquier otra disciplina, y podéis poner la fe en doctrinas, en libros, en lo que sea, pero yo no entiendo la religión así. Yo la religión la entiendo como un intento de religar, de unirse a Dios, a la divinidad, y un camino para alcanzar la inmortalidad del alma y el bienestar en esta tierra. Y esto es muy difícil y requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Claro, cada uno podrá entender la religión a su manera. Así es como la entiendo yo. Y si observáis la vida de grandes personajes religiosos, ya no solamente que su camino le llevara a un descubrimiento personal complicado, sino que sus acciones los comprometieron seriamente. Hablemos de Gandhi, de Luther King, de Oscar Romero, personas que literalmente fueron eliminados por su percepción de la realidad, por sus nociones de religión que le llevaron a un compromiso social para defender los derechos humanos, que al final acabó con su vida. Así que, según lo entiendo yo, la religión no es nada fácil, no es un seguidismo, no es una certeza ciega que te hace estar tranquilo, no. La religión es una búsqueda continua para hallar un camino hacia un bienestar en general y hacia conseguir la inmortalidad del alma. Por eso también me alejo yo de todas estas personas que hablan de supraconciencia y todo esto y dan por hecho que hagas lo que hagas en esta vida, cuando mueras vas a alcanzar otra, sí o sí, y todo el mundo. Esto lo veo yo una forma de tranquilizar la conciencia o la mente, pero yo creo que la religión es algo muy serio y que realmente solamente aquellas personas que se comprometan en una realidad y en un ir descubriendo cosas y haciendo acciones con esos descubrimientos, solamente las personas que estén en esta lucha, en este trabajo, van a conseguir contactar con Dios y que cuando mueran entren en otro plano y su alma sea inmortal. Porque según entiendo yo, no todo el mundo
simplemente te mueres, pum, pasas a otro plano. No tiene lógica. De la misma forma que nosotros creamos realidades o robots o computadoras, y en la medida que nos son útiles los conservamos y los otros los desechamos. Por poner una analogía, en la medida que nosotros vayamos abriendo caminos nuevos, en la medida que tengamos esa vida espiritual en un constante descubrimiento, lucha y avance, en esa misma medida Dios o los dioses nos harán migrar a otro espacio, a otro tiempo o a otro lugar. Aquellas personas que se conforman con seguir la fe de otros o que tranquilizan su conciencia pensando que cuando mueran pues ya irán a otro sitio sí o sí. Yo creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, que no tiene mucho sentido. Pero en fin, que esto al final cada uno tiene que tomar sus propias decisiones.